La pregunta de hoy es: ¿cuál fue el desafío más grande que enfrentaste? Historia 1. Mi papá murió en una avalancha cuando yo tenía 13 años. Desde entonces, he criado a mis 3 hermanas menores y he cuidado de mi mamá, que quedó muy afectada emocionalmente. Hoy tengo 24. Historia 2. Compré una casa hace 3 años. Decidí que, como soy muy bueno para las reparaciones y remodelaciones, la iba a desmantelar y rehacer por completo porque el lugar se veía terrible. La dejé totalmente vacía por dentro. Pensé que me tomaría como 6 meses. Al final terminé pasando todas las tardes y cada fin de semana durante los últimos 2 años en esto, mientras vivía en un cuartito en la casa de mi mamá. Durante el último año del proyecto, todos los días estaba a nada de rendirme, pero en realidad no era una opción porque la casa estaba hecha pedazos y no era habitable, así que no habría podido ni venderla ni vivir ahí. Me mudé hace 3 semanas. Historia 3. En 2009 decidí sorprender a mi mamá regresando a casa para Acción de Gracias. Ella vive a varios estados de distancia, como a 5 horas manejando. No le dije a nadie que iba. En el camino, me llamó mi papá, que vive todavía más lejos que ella, para decirme que mi hermano menor, que aún vivía con mi mamá, se había disparado en la cabeza. Yo todavía estaba a 3 horas de llegar. Fue el trayecto más largo de mi vida. Cuando llegué, él todavía estaba técnicamente vivo, con ventilador y todo eso, pero en realidad ya no estaba. Tuve que sostener físicamente a mi mamá en el hospital porque estaba completamente fuera de sí cuando él finalmente murió frente a todos sus amigos y su novia, como 40 minutos después de que yo llegué. Luego tuve que llamar a mi papá y decirle que su hijo había muerto. Después de salir del hospital, volví a la casa de mi mamá y limpié el cuarto de mi hermano, donde lo había hecho. Tenía 20 años. Historia 4. En la noche de Año Nuevo, me dio una convulsión fuerte, tipo gran mal, mientras visitaba a unos amigos con mi mamá. Una semana y media después, me remitieron con un neurooncólogo con la recomendación de empezar quimioterapia lo antes posible y de consultar a un neurocirujano. 2 semanas después, regresé para terminar mi último semestre de licenciatura con citas médicas ya programadas. Mi seguro médico de estudiante no aprobaba los tratamientos hasta que el centro de salud estudiantil me refiriera a otro especialista y repitiera los estudios. No renuncié a mi trabajo como RA en los dormitorios. Adelanté todo el trabajo de la escuela que pude mientras me repetían las resonancias y una tomografía. No le dije nada a mis residentes. Fuera de mis amigos cercanos y del trabajo, nadie lo sabía, porque ni siquiera los doctores estaban seguros. Para abril, cambiaron el diagnóstico a un tumor benigno. La cirugía podía esperar hasta después de las graduaciones. Participé en las 3 ceremonias, la general y las de mis 2 carreras. 6 días después, entré a cirugía. Me dieron de alta en 2 días. Un mes después, ya se me cayó la mayor parte del cabello y tengo una incisión en forma de U más grande que mi mano. En menos de un mes empiezo radioterapia para asegurar que no vuelva a crecer. Mandé solicitudes a programas de prácticas y estoy esperando respuesta. Mientras tanto, estoy buscando trabajos de medio tiempo para el verano para cubrir gastos. Estoy viviendo en un subarrendamiento con gente que no conozco porque tengo que quedarme cerca de mi escuela para que el seguro estudiantil cubra la terapia. En invierno y primavera voy a aplicar a posgrados para una maestría. Voy a conseguir trabajo en menos de 2 meses. Voy a trabajar a pesar de la terapia, los medicamentos y los efectos secundarios. Un tumor no va a arruinar mi vida. Historia 5. Pasé mi infancia en el Reino Unido viendo un programa llamado The Krypton Factor. Lo anunciaban como el concurso más difícil del Reino Unido, había acertijos de matemáticas, rondas de observación, armaban rompecabezas gigantes de poliestireno. Un quiz de cultura general y una enorme pista de obstáculos tipo militar. Me tenía enganchadísimo todos los lunes por la noche durante años, sobre todo por la pista de obstáculos. Avanzamos 20 años y me entero de que ITV, una de las principales cadenas nacionales, lo va a traer de vuelta. Por una apuesta estando borracho, llené el formulario de inscripción y me llamaron para una audición de la parte de acertijos y observación.
Más increíble todavía, al equipo de producción le caí bien y me invitaron a participar en el programa. 2 meses después, llevaron a todos a una pista de obstáculos del ejército en medio de Yorkshire, nos sentaron en un autobús, nos vistieron con unos overoles ridículos, me da un coraje no haberme podido quedar con el mío. Y nos emparejaron para competir uno contra otro. Para ese momento yo tenía 28 y estaba normal, no gordo, pero tampoco flaco ni de lejos, y había estado corriendo un poco para prepararme. Me tocó competir contra un banquero de Londres de 43 años y yo empecé a pensar, voy a humillar a este señor tan feo que hasta su esposa lo va a dejar. Ya en la línea de salida, mientras esperábamos, empecé a echarle carrilla, no se preocupe, jefe, voy a hacer que no se vea tan mal en la tele, y cosas así. Me pasé de lanza. Lo que descubrí más tarde ese día, mientras alternaba entre vomitar y respirar enormes bocanadas de oxígeno puro en la parte trasera de la ambulancia del lugar, es que mi contrincante corría triatlones cada fin de semana. El último había sido en el Círculo Polar Ártico, y que un trote de 2 millas no te prepara para una pista de obstáculos diseñada para hacer llorar a los marines. Para colmo, mi episodio lo movieron al inicio de la temporada, así que se estrenó en Año Nuevo frente a como 9 millones de personas que pudieron verme caer en el lodo. Escuchar como un instructor me gritaba que levantara el BEP del suelo, y como un banquero de mediana edad, 15 años mayor que yo, me daba una paliza. Buenos tiempos. Edición, me siento peor por la chica que hizo la pista de obstáculos. En el programa editado se vio como si yo le ganara por 1 minuto más o menos. Lo que no mostraron fue que ella se cayó de uno de los obstáculos, se lastimó la rodilla y tuvo que recibir atención de los paramédicos, todo mientras el tiempo seguía corriendo. Y aún así tomó la decisión valiente de seguir el resto del recorrido cojeando. Historia 6. Cuando tenía 18, me estaba quedando con mi tía en Filadelfia, pero discutíamos mucho, sobre todo porque sus hijos, mis primos, se metían a hurgar en mis cosas cuando yo estaba en el trabajo, Taco Bell. Después de unos meses así, me corrió y, mientras yo estaba fuera, tiró toda mi ropa a la calle en el callejón de atrás. El resto de mi familia estaba en Miami, así que me quedé en la calle. Metí todas mis cosas en una bolsa grande y le pregunté a la gerente si podía guardarla en la parte de atrás del local. A ella yo le gustaba, así que aceptó. Durante el mes y medio siguiente, dormí o en el bosque cerca de la tienda, o junto a la tienda, pero escondido entre los arbustos para que no me descubrieran. Saqué una membresía en un gimnasio cercano para poder bañarme y, una vez por semana, llevaba la bolsa para lavar mi ropa en una lavandería cercana. Todo ese tiempo seguí trabajando en el Taco Bell y ahorrando dinero. Después de ese mes y medio, ya había juntado lo suficiente para rentar un depa bien feo por Bridge y Pratt, y volví a estar en regla, ya con un techo y una vida más normal. Historia 7. Hice lucha libre durante 4 años en la prepa. Suena bastante simple comparado con las historias de otros, pero de verdad fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Tenía que levantarme y correr 2 millas con el equipo antes de que empezaran las clases, en pleno invierno, muchas veces con temperaturas bajo cero. Después de la escuela ayudaba a cargar tapetes de lucha súper pesados por toda la escuela hasta la cafetería, donde entrenábamos. Yo pesaba apenas 100 libras, como 45 kilogramos, y los tapetes pesaban fácil 70 u 80 libras, 32 a 36 kilogramos, y cuando estaban enrollados eran casi el doble de altos que yo. Luego entrenábamos durante las siguientes 3 horas y, al terminar, me iba a mi casa, donde casi no comía nada para asegurarme de mantener el peso para la siguiente competencia o torneo. Encima de todo eso, estaba el hecho de que soy mujer y tuve que aguantar las burlas de mis compañeros, entrenadores y de otros estudiantes. En mi último año, terminé destruyéndome la rodilla derecha, me rompí el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial, y además se me desprendieron pedazos de la rótula de la rodilla izquierda. Historia 8. En una excursión de mochilazo para algunos scouts de rango más alto, uno de mis amigos pisó donde el terreno se aflojó debajo de él y cayó por la ladera de la montaña como unos 100 pies, unos 30 metros. Rompiéndose la pierna. Mis compañeros y yo bajamos a toda prisa por la ladera y evaluamos la situación.
Él no se quejaba de dolor en la espalda ni en el cuello, pero tenía cortadas por todos lados en brazos, piernas y la cara, además de que un hueso estaba intentando asomarse por su pierna. Mientras 2 scouts atendían sus heridas, yo y otros 3 fuimos a conseguir madera para hacer una camilla y una férula para su pierna. Lo vendamos, le limpiamos la pierna con yodo, la envolvimos con una bolsa de basura nueva por si el hueso llegaba a perforar la piel, y luego le colocamos la férula. Después lo pusimos en la camilla que construimos y, con muchísimo cuidado, nos abrimos paso entre la maleza hasta llegar a otra parte del sendero. Ya en el sendero, nos fuimos turnando para cargar la camilla y caminar las 3 millas, unos 5 km, que faltaban hasta el inicio del camino. Fue la única vez en mi vida en la que me di cuenta de que no todo lo que aprendí ganando insignias de mérito iba a ser una pérdida de tiempo o algo que nunca usaría. Me alegró haber puesto atención y saber qué hacer, y no entrar en pánico. Historia 9. Yo era un gamer nerd y medio llenito, y me metí al ejército en 2004 cuando cumplí 18. El primer día de entrenamiento me desmayé corriendo por deshidratación, por estar en mala condición física y porque el instructor me negó agua. Salí del hospital 3 días después y regresé al entrenamiento un mes más tarde, y sorprendentemente ya estaba al nivel físico de los demás. Quizás soy un Saiyajin. Me volví militar y se me pegó la actitud y la manera ruda de hablar. Salí en 2008 y lo más difícil de toda esa porquería, la guerra y todo, ha sido volverme una persona civilizada y hablar bien como miembro de la sociedad. La gente se queda sacada de onda con mi honestidad y con lo listo que estoy para enfrentar lo que venga, o se incomoda por las cosas sucias que digo. Lo de no resolver conflictos sin una demostración de testosterona ha sido difícil, pero con la ayuda de una novia con la cabeza fría se ha podido. Perdón por la gramática o faltas, esta es mi primera respuesta. Ya no soy solo un mirón, jaja. Historia 10. Viví en Arizona durante 11 años, estaba muy contento y feliz con mi entorno, pero no tanto con mi trabajo. Hace como 5 años decidí agarrar mis cosas e irme, y me mudé a Texas. No me di cuenta de lo fuerte que era mi círculo hasta que me fui. Tenía familia, amigos, compañeros de trabajo, un montón de contactos por un negocio extra que hacía, servicios de IT en casas, basados 100% en recomendaciones. Y me mudé a un lugar donde literalmente solo conocía a 3 personas. Dejé un trabajo perfectamente estable, guardé como media docena de sueldos, un bono y mi devolución de impuestos, y me vine con algunas pistas, pero sin verdaderas oportunidades aseguradas. Avanzamos 5 años y ahora trabajo en una de las mejores empresas del mundo, por fin tengo mi propia casa, y estoy saliendo con una mujer increíble con la que de verdad quiero pasar el resto de mi vida. Una de las razones por las que me fui fue porque allá nunca iba a poder comprar una casa. Eso fue antes de que reventara la burbuja financiera, los precios de las casas allá estaban por las nubes, mientras que acá la variación era mucho menor. El costo de vida y la calidad de vida son mucho mejores. Y tengo vecinos geniales a ambos lados. Agarrar e irme a vivir a 1000 millas, unos 1600 km, de distancia fue de las cosas más aterradoras que he hecho, pero también de las más liberadoras. Historia 11. Pasé 3 semanas intentando dirigir los últimos días de mi mamá con cáncer, para asegurarme de que estuviera recibiendo cuidados paliativos decentes y que no la tuvieran simplemente sedada hasta perderla por completo. Y para pasar con ella todo el tiempo que pudiera. Su médico ni siquiera fue a verla en persona durante 6 días después de que la trasladaran a un asilo, y tampoco respondía a las llamadas. Se suponía que iba a recibir cuidados de hospicio, y yo entendía eso como que habría alguien capacitado disponible en todo momento. Pero al parecer hospicio significa cosas distintas según el lugar, y en este caso significaba que había una enfermera de hospicio a la que podíamos llamar, pero si queríamos que hubiera personas acompañándola, eso ya dependía de nosotros. Tuvimos que empezar a organizar un horario de visitas para que siempre hubiera alguien sentado con ella, y eso fue durísimo. Mucha gente, aunque tenga las mejores intenciones, en el fondo no quiere pasar tiempo con alguien que se está muriendo, incluso si esa persona es un amigo muy cercano. Básicamente, su médico le recetó tanta morfina que la mantenía dormida, prácticamente era como intentar apagarla con medicación.
Tuve que usar el poder legal que yo tenía para tomar decisiones médicas y pedir que se le retuviera parte del medicamento para que pudiera estar consciente e interactuar con su familia. Me agoté tanto que terminé colapsando físicamente y pasé una tarde con alucinaciones. Tuve que dormir hasta tarde y pasar unas horas con mi familia, que estaba quedándose en un hotel, almorzamos juntos y luego recibí la llamada de que ella estaba temblando y agitada. Me puse al teléfono tratando de que la enfermera de hospicio fuera de inmediato, y luego me llamaron otra vez para decirme que había muerto y que yo no estaba ahí, aunque sí estaba con otros familiares. Aún así, pude sentarme un rato con su cuerpo y hablarle por un momento, y eso me dio un gran consuelo. Me gasté todos mis días de vacaciones y, básicamente, tuve que tomar tiempo compensatorio, que enseguida tuve que empezar a pagar trabajando horas extra. Menos de 3 semanas después murió el papá de mi esposa, y yo de verdad no pude estar para ella, ni emocional ni físicamente. 2007 fue un año brutal. Actualización, este es el texto que leí como despedida en su funeral. Sé que no es un elogio fúnebre en el sentido típico, es lo que fui capaz de decir en ese momento, frente a una iglesia llena de sus amigos, que en su mayoría estaban desconcertados por lo rápido que había pasado todo. Historia 12. ¿Lo más difícil? Hay una escala de cosas difíciles. Darme cuenta de que era una persona trans. Me tomó 20 años entender por fin qué estaba pasando. Buscar terapia y descartar que esas sensaciones fueran por estar mal de la cabeza y conseguir una recomendación para iniciar terapia hormonal, HRT. Decirle a mi padre que su único hijo varón no lo era. Que soy su segunda hija, y que el apellido de la familia se va a terminar con él. Que no voy a tener hijos biológicos. Fue la primera vez que vi llorar a mi papá, y fue por mí. Hablar con otra persona más, mi doctor, para empezar la terapia hormonal, incluyendo análisis de sangre al inicio e ir subiendo poco a poco la medicación para suprimir la absorción de testosterona en mi cuerpo. Lo de poco a poco es lo más importante aquí. En ese punto quieres que desaparezca de inmediato, se siente como un veneno que ya le ha hecho cosas horribles a tu cuerpo. Empezar a vivir de tiempo completo como mujer, incluyendo cambiar mi nombre legal. Tuve que poner un aviso en el periódico anunciando el cambio de nombre. Como todavía estaba en la universidad, a los 22, hice el cambio después del semestre de primavera, justo a tiempo para el semestre de verano. Tenía calificaciones muy malas por una depresión aplastante por todo esto, así que ya estaba acostumbrada a tomar clases de verano. La parte dolorosa fue la depilación / eliminación del vello. Nunca tuve una cantidad enorme de vello facial, pero aún así pasé muchísimas horas en sesiones de depilación láser y electrólisis. La parte más fácil fue la cirugía. Yo sabía qué quería y cuándo. Tenía un plan, encontré al cirujano adecuado por el costo adecuado y lo hice unos días antes de cumplir 25 años. Eso fue hace casi 6 años. Historia 13. Llevo mucho tiempo leyendo en silencio, pero es mi primera vez comentando. Parece que la mayoría de las cosas más difíciles que he hecho o enfrentado han sido en los últimos 3 años. Enterré a mi papá y a una abuela a la que era muy cercano con apenas 3 meses de diferencia. Aunque ambos no estaban en el mejor estado de salud, las 2 muertes fueron inesperadas incluso dadas las circunstancias. Llamé a la familia para avisarles de la muerte repentina de mi papá. Fue especialmente pesado porque algunos familiares parecían querer todo tipo de detalles cuando yo apenas podía mantenerme en pie emocionalmente. ¿Qué importan los detalles a estas alturas? Vi a mi mamá lidiar con la pérdida de su madre y de su esposo de 34 años, una tras otra. En cierto sentido, también fue algo inspirador ver su fuerza y optimismo en un momento tan duro, y nuestra relación se fortaleció muchísimo por eso. Aún así, mi propio dolor y la preocupación por ella y por mi hermanita fueron muy difíciles de manejar. Agradezco que mi hermana todavía viviera en casa para que pudieran acompañarse y apoyarse todos los días. Me hospitalizaron por una arritmia cardíaca, PSVT, provocada por un descongestionante recetado y por la dieta que llevaba en ese entonces de bebidas energéticas, mi reemplazo del sueño, como yo le decía. Me enteré de que esa anomalía en mi corazón siempre había estado ahí y normalmente no sería algo tan preocupante. Aún así,
tantos estimulantes en el cuerpo de cualquiera no pueden ser buenos, y en mi caso fue casi fatal. Los médicos de urgencias registraron más de 300 latidos por minuto. Dejé de fumar de golpe poco después de esas pérdidas y de mi hospitalización. Todavía considero que fue algo muy difícil, aunque también tenía un motivo extra para hacerlo, por mi salud y por mi mamá. Mi esposa y yo enterramos a nuestro primer y único hijo apenas el octubre pasado. Nació sin vida por una anomalía genética llamada trisomía 18. Estábamos tan felices por ser papás y tan emocionados por la vida que creíamos que íbamos a tener, que esto fue devastador, especialmente para mi esposa. El único rayo de esperanza en ese momento fue que esa condición era algo así como 1 entre 1000 y no tenía que ver con nosotros, nuestros genes ni nada por el estilo. Nos dijeron que no había razón para esperar el mismo desenlace en embarazos futuros. Pero esa esperanza se apagó este abril. A mi esposa le diagnosticaron falla ovárica prematura. Básicamente, es menopausia a los 28 años. Todos los doctores con los que hemos hablado creen que la muerte de nuestro hijo y esta condición no tienen relación entre sí, simplemente nos tocaron 2 casos de 1 entre 1000 con apenas 6 meses de diferencia. Y nuestros sueños de formar una familia quedaron casi destrozados. Después descubrimos lo caro que es la fertilización in vitro y lo complicado, y potencialmente costoso, que puede ser el proceso de adopción en Estados Unidos. Es impresionante lo fácil que es para algunas personas tener hijos como si nada, mientras que otras personas que hacen todo bien tienen que pasar por un escrutinio enorme de su vida y de sus finanzas para que les den el privilegio de criar a un niño que alguien más no quiere o no puede mantener o lo que sea. De verdad espero que esto no suene como un ataque hacia quien da a un bebé en adopción, porque no es mi intención. Sé que perder a un hijo de cualquier forma puede ser una tortura. Lo que digo es que el proceso de adopción, en mi opinión, es un desastre enorme y a veces la vida simplemente no es justa. La parte más difícil ha sido estar para mi esposa y verla pasar por todo esto. Ella siempre ha sido muy optimista, una persona cariñosa y llena de vida, y tenía una inocencia que me inspiraba. Ahora, gran parte de ese optimismo e inocencia quedó dañada de forma irreversible. Ella lo es todo para mí, y estoy entendiendo de verdad el significado del voto en las buenas y en las malas. Estoy intentando ser su apoyo y ayudarla a atravesar este momento terrible mientras trato de mantener mi propia cordura. Sinceramente creo que lo que somos, nuestra amistad fuerte y nuestro compromiso, es lo que nos va a sacar adelante. Hoy nos sentimos mucho más unidos que antes, y nuestra relación ya pasó por pruebas durísimas. Así que, si hay algo bueno en todo esto, es que cuando por fin tengamos nuestra familia, sea como sea que suceda, la vamos a valorar muchísimo más. Así que supongo que lo más difícil que he hecho ha sido sobrevivir estos últimos 3 años con algo de optimismo y propósito. Sé que voy a salir más fuerte de todo esto y, aunque no soy una persona religiosa, de algún modo siento que las cosas pasan por alguna razón. Tengo la esperanza de poder mirar atrás en unos años y sentirme orgulloso de lo que logré después de haber pasado por todo esto. Historia 14. Mudarte de tu casa. Un poco de contexto, mi, entonces, novio y yo llevábamos 6 años juntos. Hablábamos de casarnos, tener hijos, todo eso. Pero cada vez que él se ponía una meta y la cumplíamos, inventaba otra nueva. Por ejemplo, los dos tenemos que graduarnos de la universidad, vivir juntos, conseguir trabajo, comprar una casa, comprar un coche, etc. Y yo, en plan reto aceptado, poco a poco durante esos 6 años fui cumpliendo cada meta. Yo escogí una casa preciosa, con un garaje enorme y un pedacito de terreno en la ciudad. A él también le encantó, así que la compramos. Fue en mayo de 2010 cuando por fin nos mudamos. Unos meses después, mi mejor amiga de la universidad, mujer, necesitaba con urgencia un lugar donde vivir sin contrato, porque solo le quedaba un semestre. Literalmente le rogué a mi novio, sí, seguía siendo novio, no prometido, que la dejara vivir con nosotros, una amiga querida lo necesitaba y podíamos ayudarla. Además, teníamos un cuarto extra. Avanzamos a noviembre de 2010, por la época de mi cumpleaños 25. Mi novio básicamente había dicho, te voy a pedir matrimonio en tu cumpleaños 25. No pasó.
Yo me puse muy triste unos días, discutimos, y menos de 5 días después de mi cumpleaños, él terminó conmigo. Dijo que necesitaba trabajar en sí mismo y que yo podía seguir quedándome ahí mientras buscaba otro lugar para vivir. Lo que yo no sabía era que mi novio y mi mejor amiga ya estaban acostándose a mis espaldas. De hecho, mi mejor amiga fue quien firmó por mi maldito anillo de compromiso, él lo había pedido por internet. Me tomó un mes encontrar un lugar que aceptara renta mes a mes y además con gatos. Historia 15. Mi mamá y mi tía tuvieron cáncer de mama cuando yo era bastante joven, mi mamá sobrevivió, mi papá tuvo cáncer de próstata y mi tío tiene leucemia. Pero esta es mi historia. Mi extraña tranquilidad se desvaneció rápidamente cuando me pusieron la bata del hospital. Hasta ese momento había logrado bloquear cualquier tipo de miedo, pero esas paredes se derrumbaron de golpe, la ansiedad y la incertidumbre me invadieron hasta el alma. ¿Me iba a despertar con un dolor insoportable? ¿Y si algo salía mal? Escuchaba murmullos de mis padres hablando con el cirujano desde la sala de al lado mientras yo estaba descalzo sobre el piso de azulejo estéril del hospital. Sentí el frío entrar por los pies y subir por la columna. Me dolía la cadera, anticipando el corte del bisturí. Las palabras del cirujano retumbaban en mi cabeza: tienes un tipo raro de tumor óseo creciendo en la cabeza del fémur de tu pierna izquierda. Nunca lo vi venir, yo esperaba que esas cosas les pasaran a otras personas. Estuve en ese cuarto, atrapado con mis pensamientos, 1 hora, 1 minuto. Mi única noción del tiempo era el pitido lejano y los sonidos artificiales del hospital. Aunque jamás imaginé que me encontraría con cáncer, cirugía o algún problema médico serio, ahí estaba. Cuando pienso en cómo empezó todo, mi mente se va a octubre de 2006. Empecé a sentir dolores crónicos, repentinos y punzantes en la pierna izquierda. Era una sensación que nunca había tenido y me costaba describir cómo se sentía. Como no soy de quejarme, no se lo dije a nadie y esperé que se arreglara solo, pero mientras más lo dejaba pasar, más frecuentes y agonizantes se volvían los episodios. A pesar de que el dolor me interrumpía la vida todos los días, nunca lo mencioné. En una cena familiar, mi mamá notó que caminaba cojeando, en ese momento ya no pude guardármelo. Para no preocuparla, lo expliqué lo más breve posible y solo le dije que me dolía la pierna desde hacía un tiempo. Mi mamá, preocupada como es, me hizo una cita con mi pediatra de siempre, el Dr. Evers. Después de verme como media hora, al final dijo que no tenía idea de qué era y me mandó al hospital. Otra vez traté de explicarles a los doctores lo que pasaba, pero por primera vez en mi vida de verdad me quedé sin palabras. Lo mejor que pude decir fue que sentía punzadas muy fuertes. Cada doctor que veía quería hacerme sus propias pruebas, y aún así no encontraban nada. Después de pasar todo un día, me dijeron que no podían encontrar nada médicamente malo. Me quedé ahí, con la boca abierta, como un tonto. Eso no parecía posible. ¿Me estaban diciendo que el dolor estaba en mi cabeza? Lo único que sacaron de un día entero de radiografías, análisis de sangre y resonancias fue que tenía una ligera diferencia en el largo de las piernas y escoliosis. Eso era todo. Me mandaron con otro especialista. Nadie parecía querer hacerse responsable de mí. Durante los meses siguientes fui con el quiropráctico al que me refirió el hospital. Su consultorio estaba en un sótano oscuro y con olor a humedad, con un aroma familiar pero repulsivo que no lograba identificar. Ese doctor ni siquiera miró mis placas de la resonancia y solo me mandó a terapia física 2 veces por semana. Era solo otro doctor tratando de deshacerse de mí. Me ponían a hacer estiramientos raros y me aplicaban una especie de electroterapia en la espalda. Aguanté como 1 mes, pero cada vez que salía de terapia me sentía peor. Mis ataques de dolor punzante iban subiendo poco a poco cada vez más cerca de un 10, el peor dolor posible en esas escalas de Cáritas que parecen estar en todos los hospitales. Recuerdo con claridad caer al suelo sintiendo como si alguien me apuñalara la pierna desde adentro una y otra vez. Como un tenedor oxidado raspando arriba y abajo del hueso. Las lágrimas me corrían por la cara sin control y empecé a gritar, no solo por el dolor, sino por la frustración. Nadie sabía qué tenía y cada día era peor.
Por suerte, mi tía es enfermera y encontró a un buen doctor y me obligó a buscar otra opinión. Desde mi primera visita con el nuevo doctor, ya se notó el avance. Él encontró anomalías en mis radiografías originales, las de la primera vez que fui al hospital. Yo había visto al menos a 20 doctores y él fue el primero en notarlo. Cuando por fin me diagnosticaron, por estresante que fuera, sentí un alivio enorme, al menos ya sabía que estaba mal. Me mandaron a hacer muchísimas pruebas y mi vida se volvió a entrar y salir de hospitales. Conforme avanzaban, aprendí más sobre por qué me dolía tanto. Tenía un tumor óseo del tamaño de una moneda en la cadera y conforme crecía presionaba un nervio importante, alterando todo mi sistema nervioso en esa pierna. Por fin me programaron una cirugía criogénica para remover el tumor y reemplazarlo con un injerto óseo en abril. Me acostaron en una cama con sábanas blancas. Un olor estéril extraño me inundó mientras las enfermeras aparecían de la nada y empezaban a revisarme como lobos a un cordero herido, conectando tubos, metiéndome agujas. El tiempo se aceleró y empecé a marearme. Conté las luces fluorescentes mientras pasaban por el techo al rodarme por el pasillo. Cualquier cosa para distraerme. Me colocaron una máscara y me dijeron que respirara profundo y contara hasta 10. 1, 2, 3. Me recordó al aire de la montaña, tenía esa sensación fresca. 4, 5, 6. Una luz blanca muy brillante apareció sobre mí y personas con mascarillas se amontonaron alrededor. 7, 8, 9. Estaban hablando en inglés, tenía que serlo, pero ¿por qué no podía entenderlos? 10. ¿O no, sigo despierto? ¿Por qué sigo despierto? Un pensamiento horrible cruzó mi mente, ¿y si empiezan la operación? Intenté hablar. La lengua se me sentía como gelatina, no podía formar palabras claras y la máscara me ahogaba la voz. Intenté una y otra vez, hasta que por fin salió un grupo de palabras balbuceadas, ¿cuándo va a empezar la operación? Un doctor encima de mí se bajó la mascarilla y dijo, empezar, ya terminaste. ¿Terminé? ¿Cómo era posible? 6 horas, desaparecidas, en un instante. Mi tumor ya no estaba. Mientras pensaba eso, la cama empezó a moverse. Mi miedo se fue flotando y mi cabeza se fue con él. Empecé a hundirme en la cama, como una boya en el agua, y luego mis piernas se hundieron en el suelo. Estiré la mano para agarrar una y me quedé helado. Se sentía como una pierna, pero no era mi pierna. Intenté moverlas. Se me vino a la cabeza Kill Bill, mueve el dedo gordo. No podía. ¿Me pusieron epidural? No tenía idea de que lo iban a hacer, o quizás se me olvidó. No sentía nada, absolutamente nada. Me empecé a reír. Pasó de risa nerviosa a algo real. Mi miedo se había reducido y sentí que era más fuerte. Esta prueba estaba lejos de terminar y, en cierto modo, nunca va a terminar. Voy a cargar con esto el resto de mi vida. Aún así, mi forma de ver la vida cambió por completo desde que me desperté ese día hasta ahora. Ya no doy la vida por sentada. Tuve una recuperación larga, un año entero de terapia física y seguimientos con pruebas y citas frecuentes. No hace falta decir que afectó muchísimo mi escuela y a veces envidiaba a los chicos normales. Me tomó tiempo apreciar mis dificultades y verlas como algo que, de alguna forma, también me dejó lecciones. Ahora me doy cuenta de que soy de los afortunados, porque hoy le saco mucho más a la vida de lo que nunca habría podido, y aspiro a ser mucho más. Se lo debo a mi familia, a mi cirujano, a mis doctores, a mis amigos y a todos los que apoyaron mi recuperación. Historia 16. Mi historia pasó hace unas semanas. Soy fotoperiodista y director de marketing en una empresa que trabaja con artistas del mundo en desarrollo. Estaba tomando fotos en Puerto Príncipe, Haití, cuando ocurrió esto. Tomamos un mototaxi hasta la mitad de una montaña en Carrefour, Puerto Príncipe, Haití, para conseguir algunas tomas de relleno, B-roll, para un video que estaba grabando. Subimos caminando la montaña cargando una cantidad absurda de equipo de cámara, solo para darnos cuenta de que calculamos mal la puesta de sol y tuvimos que bajar a pie en la oscuridad.
Eso no estuvo tan mal, pero cuando llegamos a la carretera principal teníamos que tomar otro mototaxi de regreso a nuestro alojamiento al otro lado de la ciudad. Lamentablemente ya era demasiado tarde para conseguir una camioneta grande, que suele ser la forma típica de moverse largas distancias, así que tuvimos que subirnos a otra motocicleta para un trayecto de 40 minutos. Había llovido y las calles estaban muy mojadas. Íbamos en dos motos, yo y mi socio en una con nuestro conductor, y en la otra iba nuestro otro socio, el traductor y su conductor. Sin que nosotros lo supiéramos, ellos se accidentaron poco después de salir, lastimando al traductor y al conductor. Nuestro conductor sí lo sabía, pero no nos dijo nada y arrancó. Llegamos a una intersección principal y se fue derecho en lugar de girar a la izquierda. Nos llevó por las zonas más peligrosas de Haití, Cité Soleil, en 2004 considerada el lugar más peligroso del mundo, donde los mototaxis normalmente no entran de noche para evitar que les disparen. Lugares a los que ni los locales van, y nos hizo bajarnos de la motocicleta. Estábamos en medio de un mercado nocturno, con llantas quemándose en la calle, y gente de mala pinta empezando a juntarse alrededor de nosotros. Le gritamos al conductor en un francés / criollo haitiano mal hablado que nos llevara a casa ya mismo. Podíamos ver las luces de la base de la ONU y del aeropuerto y, con cada vuelta, se iban alejando más y más. En ese punto, empezamos a planear nuestra milla estilo Mogadiscio. Nos dimos cuenta de que nos estaban llevando a algún lugar contra nuestra voluntad y tuvimos que pensar cómo quitarnos al conductor de encima y apoderarnos de la moto para poder regresar. Yo no iba a correr por las calles de Puerto Príncipe de noche con $10,000 en equipo colgándome del cuello, y mucho menos iba a arriesgarme a quedarme esperando hasta que amaneciera. Nuestro conductor siguió llevándonos cada vez más lejos, hacia las colinas y fuera de la zona transitada. En algún momento íbamos por una carretera trasera desierta con un vehículo siguiéndonos demasiado de cerca, de manera sospechosa. El conductor se metió a una gasolinera y el vehículo también. Se bajaron y empezaron a hablar como si nada. Ahí pensamos, espera, puede que de verdad nos estén intentando secuestrar. Los dos nos subimos de nuevo a la moto, le extendimos todo nuestro dinero al conductor y le dijimos, llévanos a la base de la ONU, ya. Por fin logramos que entendiera y nos llevó a nuestro destino original. Al día siguiente hablamos de lo que pasó con nuestro traductor. Se puso pálido, y eso que es haitiano, negrísimo. Resulta que nuestro conductor quizá estaba buscando a alguien a quien vendernos, pero por alguna razón no pudo, o lo convencimos de no hacerlo. Definitivamente ha sido de lo más difícil que me ha tocado, mantenerme calmado y no entrar en pánico cuando, en el fondo, yo sabía que estaba en un peligro real. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.